¿Sabía usted cómo la Biblia nos ayuda a entender todo lo que pasa en el mundo? ¿Sabe usted que hay una guerra en curso por el control de su mente? ¿Sabe usted qué papel juega en el conflicto entre el bien y el mal? ¿Conoce usted el plan de Dios para su vida y para este mundo? En las páginas de El amor triunfa descubrirá cómo Dios ha estado actuando a lo largo de la historia para salvar a la humanidad de las garras de Satanás. Recorra con nosotros la historia de nuestro mundo y descubra la verdad sobre el gran conflicto y cómo puede estar seguro de estar del lado correcto. El ministerio Conéctate a Jesús presenta el fin del mundo. Escuchemos la lección de hoy. Profe, llegamos a el tema número 7, el fin del mundo. Y para discutir este tema número 7, tenemos el siguiente comentario que estamos dejándole a continuación para leerlo y discutirlo a cabalidad. Estamos en la segunda parte del tema que iniciamos ayer. Tema número 7. El fin del tiempo. Lección 1. Segunda parte. Apocalipsis revela el plan maestro de Dios para la humanidad. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una revelación divina que nos muestra el plan de Dios para la humanidad y desenmascara los planes de Satanás. Este libro nos da una visión clara del conflicto cósmico entre el bien y el mal, y nos ofrece esperanza y paz al revelar la victoria final de Dios. Reflexión sobre Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 proporciona un telón de fondo crucial para entender la gran controversia entre el bien y el mal. Este capítulo presenta 4 episodios que abarcan desde el comienzo de la batalla en el cielo hasta el final de la batalla en la tierra. La mujer y el dragón. La mujer representa al pueblo de Dios, y el dragón, que es Satanás, intenta destruir al hijo de la mujer, que es Jesús. Este episodio simboliza el intento de Satanás de frustrar el plan de salvación desde el principio. La guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Satanás es derrotado y expulsado del cielo. Esto representa la victoria inicial de Cristo sobre Satanás y su expulsión del cielo. El dragón persigue a la mujer. Después de ser expulsado del cielo, el dragón persigue a la mujer, pero ella es protegida por Dios. Esto simboliza la persecución del pueblo de Dios a lo largo de la historia, pero también la protección divina. La batalla final. El dragón se enfurece y hace guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este episodio representa la última gran batalla en la tierra antes de la victoria final de Dios. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo te ayuda la comprensión del conflicto cósmico a enfrentar los desafíos de la vida diaria? Reflexión. Entender que estamos en medio de un conflicto cósmico nos da perspectiva y nos ayuda a confiar en la victoria final de Dios. Nos recuerda que no estamos solos y que Dios está con nosotros en cada batalla. ¿Qué papel juega la esperanza en tu vida al saber que Dios tiene un plan maestro para la humanidad? Reflexión. La esperanza en el plan maestro de Dios nos da paz y certeza en medio de la incertidumbre. Nos permite vivir con confianza y propósito, sabiendo que Dios tiene el control. ¿Cómo puedes aplicar el ejemplo de humildad y sacrificio de Jesús en tu vida diaria? Aplicación: servir a los demás, practicar la humildad, hacer sacrificios personales, perdonar y amar incondicionalmente, y vivir en obediencia a Dios. Estos pasos nos ayudan a reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones diarias. Conclusión. El libro de Apocalipsis nos revela el plan maestro de Dios para la humanidad y nos da esperanza en medio del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Al estudiar estos episodios y reflexionar sobre su significado, podemos fortalecer nuestra fe y vivir con la certeza de la victoria final de Dios. Espero que estas reflexiones te sean útiles. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría discutir más a fondo o alguna otra pregunta que tengas sobre esta lección? Profe, sí me voy a detener aquí porque acá mencionamos algo que es de suma importancia para identificar al pueblo de Dios.
dice que el dragón se fue a hacer guerra contra los descendientes de la mujer. ¿Y quiénes eran los descendientes de la mujer? Los que tenían, dice, guardaban la ley, o sea, guardaban la ley y además tenían la fe de Jesús. Dos características importantísimas. Y queremos trabajar en esto, en este concepto que presenta el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, con respecto a cómo identificar a los descendientes de la mujer, o sea, los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Identificando a los descendientes de la mujer en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 y 17 se nos da una descripción clara de los descendientes de la mujer, que son el pueblo de Dios. El versículo dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo nos proporciona dos características fundamentales para identificar a los descendientes de la mujer, es decir, aquellos que pertenecen a la Iglesia de Cristo. Guardan los mandamientos de Dios. Obediencia a la ley de Dios. Los descendientes de la mujer son aquellos que obedecen los mandamientos de Dios. Esto incluye los 10 mandamientos y los principios morales y éticos que se encuentran en la Biblia. La obediencia a la ley de Dios es una señal de su compromiso y fidelidad a Él. Tienen el testimonio de Jesucristo. Fe en Jesús. Estos creyentes no solo obedecen la ley de Dios, sino que también tienen una fe viva en Jesucristo. El testimonio de Jesús incluye creer en su vida, muerte y resurrección, y aceptar su sacrificio como el medio de salvación. También implica vivir de acuerdo con sus enseñanzas y seguir su ejemplo. Reflexión sobre las características del pueblo de Dios. Obediencia a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios es una expresión de amor y lealtad hacia Él. Jesús mismo dijo en Juan 2 y 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es solo una obligación, sino una respuesta de amor a Dios por su gracia y salvación. Fe en Jesucristo. Tener el testimonio de Jesús significa vivir una vida centrada en Cristo. Esto incluye confiar en Él para la salvación, seguir sus enseñanzas y compartir su mensaje con otros. La fe en Jesús transforma nuestras vidas y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Aplicación práctica. Vivir en obediencia, evaluar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios. Esto puede incluir estudiar la Biblia regularmente, orar por la guía del Espíritu Santo y hacer ajustes en nuestras vidas para alinearnos con la voluntad de Dios. Fortalecer nuestra fe en Jesús, profundizar nuestra relación con Jesús a través de la oración, el estudio de su vida y enseñanzas, y la participación en la comunidad de fe. Compartir nuestro testimonio y la esperanza que tenemos en Cristo con otros. Conclusión. Los descendientes de la mujer en Apocalipsis 12 son identificados por su obediencia a los mandamientos de Dios y su fe en Jesucristo. Estas dos características son esenciales para pertenecer al pueblo de Dios y vivir una vida que honra y glorifica a Él. Espero que estas reflexiones te ayuden a entender mejor cómo identificar al pueblo de Dios según Apocalipsis 12. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría discutir más a fondo o alguna otra pregunta que tengas? Cómo me gusta la Biblia, porque hay un principio que es solo la escritura. Este principio dice que la Biblia se explica a sí misma. Cuando nosotros vemos que en Apocalipsis 12 se nos dice que fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, me pregunto, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Tener fe en Jesucristo. ¿Qué significa tener fe en Jesucristo? La misma Biblia se explica a sí misma. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 10 y veamos qué dice. Dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Cuando leemos este pasaje, entonces nos decimos, oh, la iglesia de Cristo no solamente guarda los mandamientos de Dios, sino que también tiene profetas. Adelante, profe. Qué maravilloso es ver cómo la Biblia se explica a sí misma.
Vamos a profundizar en lo que significa el testimonio de Jesucristo y cómo se relaciona con el espíritu de profecía según Apocalipsis 7 y 10. El testimonio de Jesucristo y el espíritu de profecía. Apocalipsis 7 y 10 dice: Yo me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este versículo nos da una comprensión más profunda de lo que significa tener el testimonio de Jesucristo. Testimonio de Jesús. Fe en Jesucristo. Tener el testimonio de Jesús implica creer en Él como el Hijo de Dios, el Salvador y Redentor. Es aceptar su vida, muerte y resurrección como el fundamento de nuestra fe. Proclamación de su mensaje. También significa proclamar las buenas nuevas de salvación que Jesús nos ha dado. Esto incluye compartir su amor, su gracia y su verdad con los demás. Espíritu de profecía. Don de profecía. El espíritu de profecía se refiere al don de profecía que Dios ha dado a su iglesia. Este don permite a los creyentes recibir y comunicar mensajes de Dios. Guía y revelación. A través del espíritu de profecía, Dios guía a su pueblo y revela su voluntad. Esto incluye la interpretación de las Escrituras y la aplicación de sus enseñanzas en nuestras vidas. Identificando al pueblo de Dios. En Apocalipsis 12 y 17, los descendientes de la mujer son identificados por dos características clave. Guardan los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios es una señal de lealtad y amor hacia Él. Esto incluye vivir de acuerdo con los principios bíblicos y seguir las enseñanzas de Jesús. Tienen el testimonio de Jesucristo. Esto implica tener una fe viva en Jesús y proclamar su mensaje. También incluye el reconocimiento y la aceptación del espíritu de profecía como una guía divina para la Iglesia. Aplicación práctica. Vivir en obediencia. Asegurarnos de que nuestras vidas reflejan la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto puede incluir estudiar la Biblia, orar por la guía del Espíritu Santo y vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Proclamar el testimonio de Jesús. Compartir nuestra fe y el mensaje de Jesús con los demás. Esto puede ser a través de nuestro testimonio personal, la enseñanza bíblica y el servicio a la comunidad. Aceptar el espíritu de profecía. Reconocer y valorar el don de profecía en la Iglesia. Esto incluye estudiar las profecías bíblicas y los escritos inspirados que nos guían en nuestra fe. Conclusión. El pueblo de Dios se identifica por su obediencia a los mandamientos y su testimonio de Jesucristo, que incluye el espíritu de profecía. Al vivir de acuerdo con estos principios, podemos ser verdaderos seguidores de Cristo y reflejar su amor y verdad en nuestras vidas. Espero que estas reflexiones te sean útiles. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría discutir más a fondo o alguna otra pregunta que tengas? Vamos a dejar esta última pregunta para que nuestros seguidores nos puedan hacer comentarios al respecto. Hasta la próxima. El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.